Buenas, muy curiosos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito más de los principios de la microbiología para ir entendiendo todos los componentes de esas células procariotas, que nos ayudarán a entender mejor el origen de las primeras protocélulas y cómo eran, ya que son bastante parecidas y estas son las actuales, y es como hemos podido saber cada vez más información al respecto. Si ya hemos hablado más o menos del interior, también tendríamos que haber hablado de la membrana plasmática. La membrana plasmática de la mayoría de los microorganismos presenta, al igual que como ya habíamos visto con casi todas las membranas de todos los tipos de células, una bicapa lipídica con glicoproteínas, glicolípidos y proteínas también asociadas. La bicapa normalmente se compone en muchos casos de fosfolípidos como por ejemplo el glicerol y dos cadenas de hecho de glicerol que además contienen muchos ácidos grasos. Normalmente las bacterias, al igual que presentan una célula procariota y también las arqueas también presentan normalmente esta bicapa lipídica o incluso las células eucariotas, ya sean animales o vegetales, todas tienen en común prácticamente la bicapa lipídica. Aunque en las arqueas no es que se tenga un ácido graso como tal y se dé de esta forma, porque son más bien cadenas isoprénicas, que son moléculas hidrocarbonadas y que pueden llegar a unirse y formar una monocapa en vez de una bicapa lipídica. Y no suelen tener en sí un enlace glicerol, más bien es un enlace ácido, pero bueno, con pequeñas excepciones, en esencia, más o menos la estructura de la vida a nivel de la membrana celular sí se cumple. Lo mismo ocurre en gran parte con la pared celular. La pared celular que presentan las bacterias, salvo en algunos microplasmas y arqueas, prácticamente todos los organismos procariotas tienen pared celular. Y, de hecho, es bastante diferente de lo que presentarían las células eucariotas vegetales, que también tienen una pared celular, pero no tienen nada que ver la una con la otra. La pared celular es, por tanto, muy importante en las células procariotas y regula la lisis osmótica. Es más, en muchos microorganismos patógenos permite también, así, contrarrestar su patogenicidad. Protege a las células normalmente de las sustancias tóxicas que puedan llegar a tener en contacto estas células procariotas y es el lugar de acción en la pared celular, como ocurre por ejemplo en el caso de la penicilina. Se encargan también primordialmente de formar la célula, porque tener en cuenta que la membrana plasmática es muy voluble, mientras que la pared celular es mucho más rígida. Asimismo, tenemos que hablar del N-acetilmuránico, que se encuentra unido al N-acetilglucosamino, que son dos glucósidos o glúcidos o azúcares unidos mediante enlaces beta 1,4 y forman cadenas intercalándose que a su vez tienen peptidoglicanos. Se unen además a este N-acetilmuránico mediante las transpeptidasas, que son enzimas que ayudan a que se unan las cadenas paralelas de todos los N-acetilmuránicos y los N-acetilglucosaminos, y en su conjunto acaban produciendo una estructura que va a acabar dando un enlace peptídico gracias a esas transpeptidasas que va a hacer que toda la estructura se quede unificada. Por ejemplo, en el caso de la penicilina o del género Penicillium, los antibióticos fueron muy eficientes porque atacaban realmente a esta parte, como digo, de la membrana celular. Y por otra parte también tendríamos a los lisocimas, que también se les denomina muramidasa, porque es una enzima literalmente que lo que se encarga es de catalizar la hidrólisis de uniones beta 1,4 entre los residuos de ese ácido N-acetilmurámico y del N-acetil de glucosamina, que al final acabarán ayudando a que se formen o no los peptidoglicanos. También a su vez hemos de hablar, y es muy importante ya que estamos hablando de la microbiología y de todos estos procesos de diferenciación entre las bacterias gram positivas y gram negativas, que también se diferencian precisamente en la membrana. Las gram positivas y negativas en la membrana y en los peptidoglicanos es en lo que se diferencian principalmente. Las gram positivas, como se han descrito al menos, tienen un tetrapéptido glicano descrito un poco antes, mientras que las gram negativas son aquellas que poseen la N-acetilmuránico, el N-acetilglucosamina y los péptidos que suelen ser la L-alanina, el de glutámico
la L-lisina, pero no el mesodiaminopinético, que el DAP, que sí que poseían las gram positivas. Muy importante, si hablamos de microbiología, también aclarar un poco para el futuro la clasificación de las proteínas, de las diferencias entre las bacterias gram positivas y gram negativas. En la membrana es precisamente gracias a los peptidoglicanos donde vamos a encontrar la diferencia entre las gram positivas y gram negativas. ¿Cómo se diferencian? Básicamente las gram negativas están formadas por aquellas cadenas, como hemos mencionado, de N-acetil muránico y de N-acetilglucosamino. Pero también están compuestas por otro tipo de péptidos como la L-alanina, el D-glutámico y la L-lisina. Y además, en el caso de las gram positivas, encontraremos el diaminopinélico, el DAP. Pero en el caso de las gram negativas, este diaminopinélico o mesodiaminopinélico no aparece, esa proteína falta. De manera que los péptidos se pueden unir y forman puentes peptídicos que ayudan a que se formen este tipo de diferenciaciones incluso dentro de las propias células. Esta síntesis del peptidoglicano tan importante que diferencia a bacterias de tipo gram positivas y gram negativas, que se identifican así por unas técnicas específicas que se usan en microbiología, acaban dando un tetrapeptidoglicano que se sintetiza en el interior de la célula y se transporta por un complejo UDP. Que gracias a todo esto, al final podemos tener esa pared celular que hace que sean más resistentes las células procariotas y sean capaces de vivir independientes o medianamente en solitario o en colonias muy pequeñas frente a los organismos más desarrollados como pudieran ser las células eucariotas, que acaban dando otro tipo de organismos más complejos, por ejemplo, nosotros. Y digo más complejos. Cambiando de tema, otra de las cosas muy importantes que hay que mencionar de las bacterias es que tienen un glicocáliz o cápsula o capa mucosa que se conforma de los polisacáridos que tienen también en su membrana, que les acaba dando una resistencia mucho mayor de la que podríamos pensar. Si seguimos hablando de los microorganismos y de las muchas capacidades que tienen, una de ellas sin duda es que tienen apéndices y se pueden mover. Sí, no es que estén quietos en el momento ni en el sitio, ni muchísimo menos. Las bacterias y todos los microorganismos suelen poseer dos tipos de apéndices fundamentales, como la gran mayoría de todas las células. Uno de los apéndices que presentan son el flagelo, ya que las bacterias no tienen cilios y tampoco fimbrias, que serían los otros dos tipos de movimientos que se pueden llevar a cabo. Normalmente tanto las fimbrias como los cilios son más típicos de otro tipo de microorganismos. En el caso, por ejemplo, de los microorganismos, sí que se han observado en algunos casos las fimbrias. Como ya digo, los cilios no. Los cilios es algo muy concreto de las membranas celulares que presentan las células eucariotas. Pero las fimbrias y los flagelos sí aparecen, como he dicho, en células procariotas. Por ejemplo, las fimbrias se definirían como pelitos muy cortos y muy numerosos que solo pueden verse en el microscopio electrónico y se encuentran formados solo por la proteína de la fimbrina. Todas las gram negativas tienen fimbrias, pero también aparecen algunas gram positivas. Y es más, estos microorganismos también suelen presentar de 1 a 10 tipos de estos pelitos de las fimbrias en cada célula. Y se pueden encargar incluso de conectar dos células y permitir la transmisión o pilisexual, del que posteriormente ya os hablaré. Los flagelos, por su parte, se dividen hasta en tres partes. La primera sería la filamentosa, que es la parte más alejada de la célula formada por la flagelina, el gancho o codo, que es la parte central que impulsa al animal o impulsa a esa célula a que se mueva, ¿vale? Sería la parte, digamos, que se mueve. Imaginaros de pronto un espermatozoide, si os dais cuenta, por donde él se mueve es por toda la zona intermedia, o el gancho o el codo. Y el cuerpo basal, que es la parte que se encuentra justo unida a la parte de la célula, ¿vale? Que permite el movimiento de la célula, ya que actúa como motor y se encuentra en el interior celular. Además, en el cuerpo basal se encuentra también otro tipo de proteínas que se diferencian. En el caso de las gram negativas tenemos 5 anillos que son el C, SM, SM, L y P. Y en las gram positivas tendremos el C, SM y SM.
Estos pueden girar también en sentido contrario a las agujas del reloj o a favor, dependiendo un poco de algunos tipos de movimientos. Es decir, si yo quisiera moverme hacia adelante, sí que utilizaría, digamos, el movimiento de las agujas del reloj, pero si quisiera moverme en otra dirección, tendría que cambiar de pronto el sentido del giro para poder así, digamos, girar y cambiar de dirección. Es un poco por lógica, como tú cuando llevas el volante del coche. Si quieres girar de pronto hacia un sitio, pues entonces tienes que voltear el mando o el volante hacia otra parte. La flagelación puede ser en cualquier caso una de las formas más importantes de movimiento en los microorganismos y, como he dicho, en las células procariotas. Los movimientos pueden ser un poco diferentes, pero lo más importante es que todo esto tiene que ir acompañado, por supuesto, de un material genético que sea el que promueva estas cuestiones. Y hasta aquí de momento muy curiosos. En el siguiente vídeo os cuento cositas de la genética, así que darle like, suscribiros y seguiremos divulgando y creciendo en ciencia. Chao.